Bien, como siempre un gusto charlar con Erika Pomilio, que es la inspectora jefe de educación de nuestra ciudad, la autoridad mayor en educación, siempre abierta al diálogo, no solamente cuando lo charlamos, sino a veces cuando tenemos que preguntarle algo en privado. Bueno, te agradecemos por todo esto y el compromiso que tenés para hablar, por ejemplo, Erika, de las amenazas en la escuela. Todo un tema en la provincia de Buenos Aires y por supuesto que hay que estar atento en Alvear. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos y todas. ¿Cómo les va? Bueno, agradecerte, Alfredo. Hace rato que siempre estamos en comunicación, pero bueno, teníamos que dar esta nota de inicio del ciclo lectivo y se nos fue pasando y bueno, y ahora la agenda se copó con esta situación, una situación delicada que requiere la máxima atención de todos quienes integramos el sistema educativo de General Alvear y principalmente de mi parte. Como siempre decimos, con el compromiso. Es una situación nueva para todos nosotros. Ya era un par de semanas se venía como comentando que esto iba a suceder en las escuelas, entonces bueno, desde nuestras autoridades regionales, provinciales, destacar la presencia permanente a través de reuniones, viajamos, tuvimos asesoramiento y bueno, y fuimos alertados de esta situación. Se armaron unas orientaciones para la actuación inmediata ante la detención de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar. Si bien nosotros tenemos nuestra guía de intervención, era una máxima alerta y cómo actuar y proceder. Ese día fue un viernes, se sucedieron en varias escuelas de nuestra región. Por suerte, General Alvear tardó un poquito en tener 2 o 3 situaciones en distintas escuelas, que no llegaron a ser de la gravedad que de alguna manera se plantearon en otras instituciones que requirieron una denuncia, ¿sí? Se desactivaron escolarmente, se trabajó con los equipos de orientación, se trabajó con los equipos directivos. Bueno, ese mismo viernes estuvimos hasta las 12 de la noche, obviamente con el equipo de inspectores porque yo no estoy sola. Se priorizó primaria y secundaria, que fueron por ahí las instituciones con esta situación. Se habló con los equipos directivos, se los asesoró, digamos, en este protocolo, en estas actuaciones que se elaboraron. Lo primero es informar, de ahí nosotros informamos a nuestras autoridades que ya están sabiendo de cada situación y después se elabora lo que nosotros llamamos una situación de conflicto con todo lo actuado y una vez que esto, digamos, va bajando en el conflicto, empieza a trabajarse en lo preventivo, empieza a trabajarse en espacios de escucha, en talleres. La verdad que todos los estudiantes han actuado de manera organizada en detener esto, han avisado, han informado, han sido parte de este mensaje pacificador que estamos tratando de volver a implementar en las escuelas. Yo ese día estuve en una jornada que transcurrió con tranquilidad. Por ahí también para contarle a la comunidad educativa, nosotros tenemos jornadas permanentes de convivencia, tenemos equipos de trabajo que elaboran cuestiones regionales, por ejemplo como un espacio que se llama Re Bonaerense, donde los estudiantes se expresan, estudiantes de gestión privada y gestión estatal, compartiendo, que son espacios muy ricos donde ellos cuentan qué les pasa, bueno, toda esta situación también con el nuevo régimen académico que los preocupa y preocupa a las familias. Yo por ahí, siempre que suceden estas cosas, agradezco que me llames, que te preocupes. Hablé con muchas familias también angustiadas, porque bueno, tampoco sabían si enviar sus hijos a la escuela. Y bueno, la verdad que dentro de todo estos días transcurrieron con normalidad. Nosotros nos dio tiempo. El lunes hicimos una reunión con todos los equipos directivos de las secundarias, técnica y agraria, con los inspectores también, con Andrés y con Vanina, para seguir acompañando al director, porque bueno, no podemos relajarnos en esto, hay que tener una mirada atenta. Por eso también les pedimos a las familias que si ellos saben de algo, se enteran de algo, y voy a hacer lo del uso de redes, que el año pasado terminamos en una jornada con esto, ahí hay como otro mundo, ahí pasan un montón de cosas donde los adultos estamos bloqueados, y yo te diría que permanentemente el 80% de los conflictos que tenemos en la escuela surge de ahí. Trae aparejado, los lunes por ejemplo, ¿no? El fin de semana en redes, toda la movida y bueno, el lunes impacta en la escuela, no hay forma de que esto no impacte. Estamos trabajando con cuestiones del celular. La semana pasada hubo muchas familias en las escuelas, en reuniones de distintos grupos. Te puedo asegurar que la familia agradece. Como siempre digo, yo soy una agradecida del distrito donde trabajo, porque todavía tenemos este concepto de humanidad. También le pido
digamos, que acompañen a los docentes. Los docentes están muy angustiados también, son los que están en territorio. Desde mi parte siempre trabajamos con los equipos de acompañarlos, apoyarlos. Esa gestión que a veces te dicen, no, vos estás detrás de un escritorio, pero estamos pensando acciones, estamos ayudándolos, vamos permanentemente a las escuelas y estamos todos tratando de hacer esta red de contención. Un poco cuando esto empezó, ese día todos estábamos como serios y en silencio, ¿viste? Cuando algo pasa y no lo estás pudiendo procesar, y me hizo acordar al primer día de pandemia, cuando todo se cerró y ahí estábamos nosotros y ahí estaba la escuela. Y bueno, la escuela tiene que estar presente, la escuela tiene que estar abierta. Nosotros tenemos este año un plan de fortalecimiento de la concurrencia bonaerense que le cambia como la mirada a la asistencia. Antes estábamos en el ausentismo, solo los que no estaban, entonces parecía que la problemática no nos tocaba a otros. Ahora estamos en la concurrencia, en fortalecerla. En esas inasistencias se ha comprobado que hay mucho ausentismo de estudiantes 1 o 2 días por semana, y eso impacta también en el aprendizaje. Entonces estamos luchando fuertemente para acompañarlos, para que estén en la escuela. Si vos vas a cualquier escuela secundaria, hay una carpeta así con el nombre y el apellido de cada estudiante con su trayectoria. Que eso también es otra cosa que uno le suma a todo esto. No todos aprenden de la misma manera y en el mismo tiempo. Por eso nuestro régimen académico habla de estos periodos de intensificación. Bueno, obviamente que es un régimen nuevo, que tiene un año, que tiene que ir desarrollándose, implementándose, que apunta precisamente a un trabajo individualizado, a un trabajo de calidad. Por eso nosotros tenemos las RITE, que bueno, ahora están por salir en mayo, que después hay comunicación con las familias, la familia recibe la información de cómo está el grado de avance de su hijo, su hija. Bueno, así que en esos recorridos estábamos, surge esto, y bueno, y pusimos la lupa sobre esto y realmente lo seguimos trabajando porque esto no terminó. No, claro. Eso es un poco lo que tenemos que para decir. Ahora, la tranquilidad para quienes te escuchan con atención, tardó en llegar, pero hubo casos en Alvear. La tranquilidad, hay dos cosas, yo te escuché con muchísima atención. Fue que fueron temas menores, sin armas de por medio, y además con la mayoría de los estudiantes tratando de que no ocurriera. Los estudiantes comunicándolo, ¿sí? Fueron algunos mensajes que aparecieron, los estudiantes diciéndonos, alertándonos, y bueno, por ahí yo siempre digo que el que no conoce lo que pasa en las escuelas, obviamente que yo no te voy a decir todo lo malo, porque yo siempre veo cosas buenas cuando voy a la escuela, los observo en los recreos, hemos tratado de desestimar el uso del celular. Estamos en un programa que se llama Recreo Bonaerense en modo avión, que vamos a recibir materiales para que se hagan otras actividades en la escuela. Porque por ahí lo que yo siempre digo, y lo trabajábamos, yo este tiempo tuve reuniones con todos, con Consejo Deliberante, con Mesa en contra de la Violencia, con autoridades municipales, con todos los que tuvimos VGD con los gremios, o sea, con el Consejo Escolar que articulamos permanentemente. Con todos los que hablo siempre trato de transmitir la verdad de lo que pasa en las escuelas, que hay problemas y conflictos obviamente porque estamos en una sociedad que está así, que la escuela es el reflejo de esa realidad, que también todos, como todo el mundo adulto, somos parte de un celular. Entonces también cuando hablamos con los estudiantes tenemos que ser cuidadosos, porque no todos se levantan y tienen un desayuno, lo que digo siempre, no todos tienen un referente familiar. No todos tienen la posibilidad de contar con un medio económico. Entonces, desde la escuela tenemos que tratar de que esos padecimientos vayan como dilatándose y vayan como, digamos, tratando de encauzarse en su trayectoria. Ellos pueden hablar con los docentes, tenemos equipos de orientación. Por ejemplo, en técnica, que no tenemos un equipo asignado, asignamos un equipo que se llama de inclusión, que va 4 días, un día va al anexo. Y si no los tenemos, cualquier alerta, cualquier cosa que surja, uno puede derivar otros recursos. Acá no es la falta de recursos, lo que es organizarnos, es tener seguimiento de cada estudiante, es poner todo más la mirada en el cuidado de lo que nos pasa a diario. Yo siempre digo, las puertas de las escuelas cerradas. Cuando hablamos con una familia, la familia puede estar en distintos estados de ánimo. Bueno, tratar de bajar el conflicto, tranquilizar. En cuanto a los estudiantes, siempre evitar la judicialización. Siempre tenemos que poder resolver el conflicto en un marco de diálogo con la familia, establecer acuerdos.
te puedo asegurar que hay muchos chicos que han podido retomar sus trayectorias en la escolaridad. Entonces, yo siempre me voy a quedar con lo positivo de lo que es la realidad. Y el otro día también hablábamos en la mesa y yo les decía, las invité a las chicas de género que acompañen en la jornada, porque muchas veces los chicos, bueno, ahora tenemos en esta semana el Consejo Estudiantil, sí, que se hace a nivel distrital, después nosotros tenemos también otro consejo que se hace provincial, que hay 2 estudiantes de la región, en este caso no les tocó Alvear, pero refiere y lleva las problemáticas, están permanentemente acompañándonos en el territorio. Lo que pasa que a veces hay que poder pasar por la zaranda qué es lo que nos ocupa, qué es lo que nos preocupa y en dónde tenemos que intervenir. Y de mi parte siempre va a ser es el mensaje, trabajar desde los lineamientos de la política educativa y siempre acompañando, siempre asesor. Nosotros somos enseñantes de los directores. Y nadie, o sea, en esto también estamos aprendiendo permanentemente, es un recorrido. Las nuevas generaciones, como nosotros decimos los adolescentes, tienen sus cuestiones, pero también tienen cosas maravillosas y cuando hablan te puedo asegurar que te emocionan, porque ellos están de alguna manera viviendo o quieren ser algo que por ahí hay otra realidad, entonces la realidad los supera. Y bueno, ahí estamos la escuela tiene que estar más presente que nunca en su vida y tenemos que tratar que esta desmotivación, porque también lo vemos, que hay desgano, que la familia te dice no lo puedo levantar, bueno, entre todos tenemos que ayudar a que eso no suceda. Si no somos equipo, familia, comunidad y escuela, no vamos a poder salir de todo esto. Yo creo que esto nos tiene que fortalecer y tiene que ser un aprendizaje, como digo siempre y como también dijo nuestra directora general, Flavia Terici, que habló en conferencia y dio notas a los periodistas, hay que escuchar a los estudiantes. Algo nos están queriendo decir y bueno, y ahí vamos a estar. Por ahí sumado esto lo que yo te quería decir, que a veces los chicos piden, por ejemplo, salud mental. Uno escucha de todo, ¿no? Y ve en las redes de todo. Tampoco te voy a decir que soy ajena. Pero yo siempre digo, estoy acá, que se acerquen. Cualquiera puede venir a charlar, a preguntar si tiene dudas. Cuando hablamos de salud mental es muy delicado. Y cuando hablamos de salud mental no podemos reducirlo a un psicólogo. No podemos tener un psicólogo en las escuelas. Pero sí en las escuelas podemos tratarnos bien, podemos responder bien al otro, podemos dar un espacio de escucha a un estudiante, lo dice nuestra guía. Y a partir de ahí pensar una intervención. ¿Se entiende? Porque nosotros, de alguna manera, hay todo un proceso para cada cosa. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Y eso también es salud mental. Si yo entro a una escuela a los gritos, mal, enojada, obviamente que al otro le va a afectar. Tenemos muchos docentes con muchas cuestiones de salud que también tenemos que acompañar y que también ellos tienen un derecho laboral donde hay licencias para una violencia de género, de algún docente que pueda padecer. Hay un montón de cuestiones. Entonces, de ninguna manera podemos sostener que la gente esté mal en las escuelas porque es primero algo malo para cada persona. Con respecto a ESI, que siempre piden ESI, nosotros tenemos un referente de ESI distrital que acompaña a cada escuela. Hacemos plenarias, hacemos reuniones, hablamos directamente con los estudiantes. Muchas veces se hace un taller o algo más situado que por ahí da más resultado que una charla general, ¿no? Y cuando termina esa charla, alguien siempre se acerca a contar que le pasa algo. Entonces ahí está el verdadero sentido. Es como que quieren poner muchas cosas de afuera cuando todo está dentro. Y obviamente el que lo desconoce está resultando y obviamente que nos falta, alcanza y obviamente que no, pero las herramientas, la normativa, la bibliografía, todo lo que leemos nos habla siempre desde ese lugar. Pero bueno, obviamente que el recorrido es duro y el camino no va a ser fácil y este año ya empezó difícil. A veces hay gente como que ya estuviéramos a mitad de año, ¿viste? Y uno tiene que recuperar esa fuerza, esa energía. Yo digo, es tan hermoso el desafío y la transformación que sucede en estos estudiantes. Habrá 3 o 4 con estos mensajes, pero créeme que hay un montón con otros mensajes. Claro. Vos mencionaste equipos de orientación, ¿cómo funcionan las escuelas? Bueno, nosotros tenemos nuestra inspectora de psicología que se jubiló hace poquito, que era Guillermina Pose, asumió una nueva inspectora, que es la inspectora Cecilia Goitisolo, que es de 25 de mayo. Nosotros tenemos escuelas que tienen sus equipos propios, por ejemplo la EP1, que tiene un orientador social, un orientador educacional y lo que nosotros llamamos un maestro de apoyo. O sea, 3 personas en un equipo. Lo que puede suceder es que vos decís, bueno, pero tiene 2 turnos, la cantidad de estudiantes y demás. Perfecto, pero alterna el equipo, ¿sí?
Después tenemos la EP27 con su propio equipo, que tiene 3 personas también, la EP24 con su propio equipo, secundaria 1 con su propio equipo, secundaria 4 con su propio equipo, agraria con un equipo que está destinado todos los días allá, aunque es de distrito, quiere decir que puede rotar, que puede ayudarse. Todas las escuelas rurales con un equipo propio de escuelas rurales, el anexo y la técnica con un EDI, que son de alguna manera 4 días en técnica y un día, porque la técnica se terminó de configurar el año pasado. Entonces, obviamente que no es lo mismo tener un grupo que 7. Sí requiere una mayor atención y un mayor acompañamiento para el equipo directivo. Y después tenemos los equipos de los jardines de infantes, que son 901 y 902, que tienen un equipo que comparte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pueden ser muchos recursos o pocos, pero nadie, si hay una situación en una escuela, se puede hacer una nota a la inspectora de psicología y un mes se aboca un equipo a acompañar más a esos otros equipos. Eso se llama un trabajo articulado. Nosotros articulamos con desarrollo social, servicio local, que eso también te quería decir, sorprende la cantidad de oficios que llegan con situaciones de estudiantes, que la escuela tiene que dar respuesta y tiene que escribir qué hace por ese estudiante. O sea, está todo, no está improvisada la tarea. ¿Se entiende? Tenemos un estudiante, de hecho hemos tenido familias con problemas de salud en la zona rural y es la docente rural también la que acompaña. Hemos tenido padecimientos, no sé, graves de familias de estudiantes y ahí está la escuela y está todo informado. Nunca la escuela deja de informar, ¿se entiende? Tiene todos los mecanismos. Obviamente que son cuestiones privadas que no pueden tomar trascendencia por el derecho digamos, al resguardo de la persona que está involucrada, en este caso nuestros estudiantes, ¿no? Y también su familia. Obviamente que después todo trasciende porque a veces todo empieza en una red social y uno después toma esos mensajes o esas cuestiones también para intervenir porque la verdad que las cosas no nos pueden pasar para el costado. Por ahí seguramente no alcanza, por ahí no es suficiente. Cada servicio tiene su inspector, por ejemplo, educación física tiene su inspector, inicial tiene su inspector. Entonces, lo que nosotros siempre decimos que los directores no se queden solos, que nos informen, que nos avisen. A veces por ahí nos enteramos y sí, a mí me pasa, no te quería molestar, pero a mí me molestás si no me avisás. Claro. Yo estoy 24/7 al teléfono, como todos los inspectores. Y esa noche estuvimos hasta las 12 con los directores, que también les quiero agradecer, porque nosotros tenemos también resoluciones y disposiciones de la sobrecarga laboral y el tema del mundo digital, que tiene que tener un corte, porque las personas también tienen una vida. Pero cuando hay una emergencia, créeme que están todos. Todo lo que tienen que estar, están. Y también te quiero agradecer a vos como a otros medios el respeto que siempre tienen con la información o para conmigo o para quien sea. Y siempre acérquense, chequeemos. Digamos, en mí está decir la realidad y la verdad de lo que veo. También me puedo equivocar y por ahí mucha gente tampoco está de acuerdo o considera que yo no estoy accionando dentro de lo que corresponde. Bueno, también lo podemos charlar. Nosotros tenemos reuniones acá donde no todos coincidimos. Pero gracias a veces a la información de la familia, bueno, se pasan a otros extremos que tienen que ver con que por ahí se investiga lo que pasó. No es para sancionar, no trabajamos desde ese paradigma. Sí. Pero bueno. Yo, te agradezco que exageres en cuanto al agradecimiento a mí en forma personal, porque uno tiene que colaborar, si se quiere, porque si nosotros, cuando yo te consulté, hubo casos de amenaza, porque yo ya lo sabía, y vos me lo contaste, yo salgo a titular que hubo casos de amenaza, lo único que hago es agrandar la situación, entiendo. Entonces, a veces el manejo de la información debe ser prudente, y eso por ahí es lo que agradeces, pero no es necesario, porque es lo que tenemos que hacer. Por ahí yo, sumarlo a esto, el año pasado tuvimos una jornada del uso de redes y salió el uso responsable de las redes. Yo siempre digo que gracias a Dios ni Facebook, ni ChatGPT, ni la IA, ni Meta, ni todo han solucionado los problemas de vínculos humanos. Los únicos que los hemos solucionado somos nosotros. Y uno sale fortalecido. Pero acá estamos permanentemente resolviendo problemas y en tensión. Ese día estábamos todos ya desde las 7 de la mañana. ¿Cómo van? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo está cada escuela? Empezamos a recorrer. Y si yo no estoy, porque también nosotros podemos tener una licencia o algo, siempre hay otro. Siempre hay alguien que cubra, siempre hay alguien que acompañe. Bueno, y entonces, a este uso responsable de las redes que yo te quería decir, todos tenemos derecho a expresarnos, eso
la verdad que no se discute, pero a veces generar una situación de alerta o de alarma, entonces hay que ser cuidadosos, y si alguna vez uno omite una información es porque la desconoce, porque a veces me ha pasado que entonces bueno, vamos a la escuela, charlamos, hablamos con la familia, acá pueden venir los padres, los que consideren, hemos estado en reuniones todo el día con los papás tratando de desilvanar algún conflicto, estamos pensando otras acciones, porque también esto nos demanda otras intervenciones. Estamos pensando por ahí armar un espacio de escucha para adolescentes, te doy tipo primicias, ¿no? Pero lo estamos diagramando porque también necesitamos más lugares. Por ejemplo, con el CPA nosotros articulamos muy bien. Tenemos un programa de padecimiento donde se hacen articulaciones y las chicas van a las escuelas, van con la inspectora, van con los equipos. Y ese trabajo ha dado mucho resultado para la continuidad de algún consumo problemático en un adolescente, por ejemplo. También otra cosa que nosotros trabajamos mucho, nosotros tenemos, a veces yo escucho bullying. Siempre esto lo trato de... Nosotros trabajamos desde el acoso y desde el hostigamiento, ¿no? El vocabulario también es importante en esto, porque son dos estudiantes o dos personas que están al mismo nivel, no hay uno que ejerce poder sobre otro como el viejo concepto de bullying. Entonces eso también, nosotros lo trabajamos con las familias, le explicamos, no es sacar uno y dejar a otro, sino poder convivir. Nosotros tenemos escuelas de nivel secundario, por ejemplo, en 3 turnos, que podemos captar chicos que por ahí no pueden en los otros 2 turnos asistir, bueno, o podemos tener un estudiante que tenga una trayectoria. Por eso te digo que hay que abrir la cabeza y pensar otros formatos de educación. Estamos trabajando en un proyecto con Centro de Formación Profesional que tiene la EPS, que este año termina, un programa que captó estudiantes que habían quedado entre 15 y nos ha dado resultados excelentes con esos estudiantes. Han podido desde el mundo de trabajo, porque nosotros luchamos por un proyecto de vida del estudiante, ya sea el objetivo a nivel secundario es ingresar al mundo de trabajo o al de los estudios, y además ser un buen ciudadano. Y esto es ser un buen ciudadano, trabajar en red, en equipo, poder contar lo que nos pasa con confianza. A veces vos tenés un momento de pausa y el adolescente parece que no estuviera hablando. Parece que hemos tenido reuniones donde te dicen, yo quería que siguiera la repitencia, y otro le dice, no, pero pará, a mí me sirvió la intensificación, porque viste, yo no hago nada en todo el año, pero porque soy vago. Entonces, o sea, un montón de debates interesantísimos que lo dan los chicos. Nosotros estamos ahí y a veces ellos no te hablan, pero te están fichando. Entonces, hay que conocerlos, hay que entrar en ese mundo y también hay que disfrutarlo de alguna forma al compartir con el otro. Si a mí no me mueve nada cuando voy a la escuela, cuando voy al aula, yo ya piso la vereda y yo ya sé cómo está ese día la escuela. Y si yo voy a ser un obstáculo para esa escuela, y me quedo en mi casa. Mi idea no es esa, ni para nadie que tenga alguna situación en general en educación. Erika, hace unos días bastantes se mencionó a través de las redes sociales, y lo hizo público uno docente que prácticamente ahí periodísticamente nos obligó a hacerlo conocer, de una situación edilicia en la Escuela de Educación Secundaria 4 que hizo suspender las clases en turno mañana ese día por la lluvia. ¿Qué tenés para decirnos concretamente de ese tema? Conociendo que no es un tema tuyo, sino es un tema del Consejo Escolar, pero ustedes articulan bastante y demás. Bueno, mira, Alfredo, eso también te quería decir. Nosotros tenemos un grupo con el Consejo Escolar, nos reunimos permanentemente, yo voy a hablar allá, vienen ellos acá, ahora estamos trabajando, bueno, en todo el tema de la calefacción. Si bien nuestro rol es pedagógico, nuestro rol es gestionar y que la escuela esté abierta, es como nuestro primer objetivo de la mañana, ¿no? En el día a día. Cuando a mí me llama la directora, que ella tenía una situación de licencia justo ese día, angustiada, porque es una directora que asumió hace poco, yo le digo, bueno, mirá, obviamente si las condiciones no están, yo no puedo suspender todas las clases de las escuelas por alguna situación. Pero si nosotros tenemos un reglamento que plantea que el director llega a la escuela, que te puede pasar, llega y está un principio de incendio, no podés garantizar las condiciones de seguridad y cuidado. Obviamente que las condiciones de seguridad y cuidado van para todo el personal, pero generalmente cuando no se pueden garantizar clases en alguna escuela, los docentes para hacer tareas pedagógicas y demás, se juntan en otro lugar o a veces en un sector de la misma escuela donde no está afectado. Ese día yo le dije, mira, fíjate, trata de que no llegue ningún docente ni ningún estudiante, pero ya había gente afuera. Entonces cuando la gente llega a la escuela hay que darle una respuesta. Obviamente ese era el panorama, si a mí también me llegaron las imágenes.
Se suspendieron las clases, no ingresó nadie estuvo trabajando en un lugar indigno, que también quiero decir que ese lugar pertenece al Rotary, ¿no? Ahí la secundaria 4, que tenía una parte de su escuela en 24 y otra en 27, vos te recordarás hace tiempo, cuando ese edificio se desocupa, se vincula y se ingresa ahí. Que tampoco estaban dadas las condiciones porque la escuela especial se fue de ahí a un edificio nuevo. Nosotros hicimos un montón de gestiones, desde todos, desde nuestras autoridades provinciales, locales, con autoridades municipales conseguimos un terreno. En estas gestiones estuvo Bernabé, estuvo Capra, estuvieron todas las autoridades, pero ese terreno se licita la obra, pero no hay oferente en ese momento. O sea, eso también es importante. Yo creo que la comunicación y la información es lo que rige en este momento. Hay que saber. No podemos, porque vemos un video, juzgar una realidad que no es. Todos, como te repito, tienen derecho a hacerlo, y la verdad que yo, como sabía cuál era la realidad, no puedo tampoco salir a responder, o por eso prefiero hacerlo así público ahora en este momento, en este espacio que vos me das, para contar la realidad. Bueno, al no haber oferente, la escuela sigue ahí. Hace un año se filtró de la misma forma. Se hicieron las reparaciones, porque tampoco el consejo escolar puede costear algo que no es un edificio que no es propio. Bueno, se articuló con el Rotary, hace rato que se viene trabajando con el Rotary, y se arreglaron las rajaduras. Cuando vuelve esta cantidad, este caudal enorme de lluvia, mirá lo que pasa, se rompen, pero son otras partes de los techos. Cuando al mediodía ya estaba, el proveedor, articulando con Consejo Escolar, se acercó al Rotary, para que le quiero agradecer, que estuvo presente, estuvo el señor Jorge Fondado. Yo estuve con él porque estuve en la escuela, hablamos con los docentes, con los preceptores, y a la tarde se pudieron garantizar las clases porque no eran esas rajaduras, eso eran otras. Así que esto nos llenó un poco de optimismo, porque se hizo la reparación. ¿Quiere decir que se puede volver a llover? Y no lo sé. En las últimas lluvias, en los 15 días, hemos ido controlando y no. Pero no quiere decir que otra vez no vuelva a pasar. Lo que por ahí yo siempre digo, si una escuela no puede estar en el edificio que tiene que estar, ese día también podemos pensar otras acciones. La escuela no es un edificio. Nos lo demostró la pandemia. La escuela, nosotros tenemos el centro complementario, que a veces cuando no se puede pasar a cierta escuela rural hacen una articulación y los chicos van ahí. Siempre con acuerdos, no imponiendo, siempre con acuerdos. Entonces, de hecho, a la mañana tanto los auxiliares como el personal secaron la escuela y, bueno, después tuvimos algún problemita con la electricidad, no ese día, otro día, bueno, también chequeamos eso. Estuvo el proveedor de consejo escolar, estuvo mirando, y bueno, las escuelas son, cuestiones de infraestructura, siempre va a haber problemas. En este caso se resolvió rápido, por eso también te agradezco que me preguntes para poder aclararlo y contarlo a la comunidad. Perfecto. ¿Y cómo es en el día a día la articulación entre distrital, consejo escolar y municipio? También es una pata importante. La Dirección de Educación del municipio, que ahora está María Luján Edgar Colo, nosotros tenemos las reuniones de UGD, que ahí se suman los gremios, que generalmente hacemos una mensual, y ahí ponemos todas las necesidades y agenda abierta. Cada uno puede traer sus preocupaciones. Después estamos permanentemente articulando mediante mails. Cuando hay momentos que tenemos, como al inicio, por ejemplo, hacemos un relevamiento de cómo están todos los edificios, el consejo hace su relevamiento, después nos informa qué arreglos hay que hacer, priorizamos obras. Creo que ahora están haciendo resolviendo varias cosas que teníamos, por ejemplo, algo en Jardín 901, que tiene que ver con un paredón, algo en la escuela especial, porque además también te quiero decir que hacer una escuela y tener el edificio no te garantiza que al mes no descubras que faltan cosas en ese edificio. No, estamos trabajando algo en agraria, se trabajó en la EP5, todo lo que vamos poniendo nosotros como necesidades y vamos priorizando. Y también con ayuda del municipio, por supuesto, que ahí está el tema transporte, que en este momento, ayer creo que se entregaron las planillas, estamos transportando alrededor de 65 estudiantes. Eso es fabuloso, se transportaron desde febrero en la intensificación, que cuando nosotros hablamos de intensificación es estar más tiempo en la escuela. El resultado es que el estudiante aprende. Algunos pueden hacerlo en el ciclo escolar, tradicional, otros no, entonces ese tiempo es ganancia. Pero todo esto también es una construcción.
Vos pensás que la obligatoriedad del nivel secundario, ¿cuántos años hace que tiene? Y todavía cuesta. Entonces son, a veces como uno dice, las luchas que hay que dar, ¿no? O los obstáculos que uno tiene en el camino y que tiene que ir sorteando. Pero de mi parte siempre va a ser eso, el acompañamiento y mucho cuidado con los docentes. O sea, ayudarlos, escucharlos. A veces ellos se sienten solos. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no te acercas a tu director? ¿Por qué? Porque también tienen miedo al estigma, porque ser docente es una profesión. Como yo digo, ustedes son profesionales de la educación, tienen un saber. Que de alguna manera se están reinventando, porque... Todo el tiempo estamos aprendiendo, pero también es una profesión tan hermosa, que tenemos que transmitir un mensaje a los docentes nuevos. Vos pensá esta situación de caos en la escuela 4, llega un docente nuevo, ¿y qué va a decir? Entonces tenemos que estar ahí también con ese docente y decirle, bueno, mira, esto es así, son cosas que nos van a pasar y tenemos que aprender a trabajar con el emergente también. Porque eso también nos hace mejores, nos hace en el aula, ¿no? Tenemos 20 estudiantes, ¿no? Va a haber 5 que por ahí no van con nosotros y va a haber 10 que van rapidísimo y vos tenés que escucharlos a todos y explicarles a todos. Esas son cosas que hay que volver a pensar en el aula. ¿Cómo les enseñamos a estos estudiantes? Es un gran desafío. Y por ahí dicen, no hay capacitación, hay que capacitar, yo escucho, ¿no? Hay muchas capacitaciones y la mejor capacitación, ¿sabes cuál es? El cara a cara, a ver, ¿qué hiciste? ¿Viste cuando vos llegás a la escuela y grandes directoras que uno ha tenido te llamaban y te decían, che, Erika, a ver acá? Y también poder decir lo incómodo, porque también nos queremos ególatras. Yo me cierro en mi círculo y creo que hago todo perfecto, no. Tengo miles de errores. Y espero con esos errores no arrastrar a nadie. Trato siempre, nosotros acá tenemos un problema y nos tomamos nuestro tiempo para la intervención. Y con quién vamos, con quién hablamos, qué efecto puede tener en la comunidad educativa, porque cada escuela tiene su comunidad educativa que es diferente. Cada escuela es diferente. Y si llega una familia, hay que dejar todo lo que se está haciendo y alguien la tiene que atender, y alguien la tiene que escuchar, y esa familia seguramente tiene un problema. Y es válido, porque así como no hay una receta para enseñar, no hay una receta para criar. Y yo la verdad no soy quien para cuestionar, pero sí para escuchar, para acompañar, para decirle, mirá, podés ir acá. Hay mucho en Alvear. La inspectora de psicología cuando llegó me dice, pero acá hay un montón de cosas. La gente que viene de afuera no sabes cómo valora este distrito. Acá la gente te saluda. Acá yo puedo acceder a cualquier oficina porque me lo dicen también de otro lado. No, y acá vienen a la jefatura. Acá yo no tengo ni mi oficina es un lugar de reuniones. Por ejemplo, en los días de lluvia, las escuelas rurales que a veces las docentes se juntan. En el CIO, el año pasado vinieron acá las chicas de inicial porque no teníamos espacio. Bueno, sí, acá no hay nada para ocultar. Acá no hacemos cosas que no estén dentro de la normativa, porque nosotros también tenemos nuestra ley y podemos ser sancionados si no hacemos lo que nos piden o lo que corresponde. ¿Se entiende? Pero cuando uno llega a la escuela, ese equipo directivo, con todo ese equipo de docentes, puede tomar decisiones y esas decisiones tienen que repercutir en buenas consecuencias. Gestionar la escuela no es solamente, digamos, lo pedagógico, es lo comunitario, es lo administrativo. Nosotros cargamos licencias, tenemos, a veces dicen, no, nadie va a trabajar. No, no es así. Sí, tenemos lo que se llama continuidad pedagógica. Bueno, eso se trabaja, no dejamos nunca a un nene que tenga algún problema y no pueda asistir sin su tarea. Tenemos maestros domiciliarios, tenemos maestros de inclusión, PPI para aquellos estudiantes que por ahí lo necesitan, que son las propuestas de inclusión que se articulan con escuela especial, por ahí. Te traduzco porque ya me voy a las siglas. Entonces yo digo, no se puede ver porque obviamente que la vida normal de una escuela no es noticia cuando pasa algo. Pero también estamos nosotros para aceptarlo. O sea, sabemos que viene el cargo con las cargas, como dice la frase. Pero también, en la medida que yo pueda hablar y decir, voy a contar todo lo que pasa en las escuelas. Y para despedirnos, sí. Una linda, vamos por una linda. Bueno, los GEBO, los Juegos Escolares Bonaerenses, sí. creo que es la sigla. GEBO, así. Sí. Acá tengo todo el programita. Bueno, este año tenemos la suerte de que se van a realizar en Alvear. Es la 4ª edición. Estos juegos... Cuando decís tenemos la suerte que se hace en Alvear, ¿por qué? ¿Esto es regional? Son de todos los distritos de la región. Este año le toca a General Alvear, organizados por los CEF, pero con el acompañamiento y la ayuda de todos los dispositivos distritales. Son distintas disciplinas de juegos para los chicos de 6º año de nivel primario,
¿no? Lo que serían un poquito los Juegos Bonaerenses en secundario. Más o menos van a venir 400 personas entre estudiantes y docentes. Bueno, por ahí te digo. ¿Cuándo vienen? Esto va a ser en septiembre. Ya estamos preparándonos, trabajando todos articulados. Tenemos mini handball, voleibol, fútbol escolar, ringo sport, softball. Se agregó gimnasia acrobática, que es un éxito también el CEF. No sé si has visto las plaquitas que, bueno, que también eso, a ver, nosotros por ahí en educación nunca trabajamos con el síntoma, sino creemos que el deporte previene cuestiones. Entonces todo lo que tiene que ver con programas deportivos los alentamos. Creemos que el diálogo, la escucha y demás previene otras cuestiones. Bueno, trabajamos en eso. No quiere decir que cuando una persona tiene un problema, recién ahí vemos la salud mental. No sé si se entiende. A veces no trabajamos desde un lado terapéutico, sino desde un lado pedagógico, de enseñanza. Un chico que hace deporte, fútbol, lo vemos mucho, que tenemos que a veces articular porque, bueno, tienen que entrenar y para estar en el equipo por ahí no pueden ir algunos días a la escuela. Bueno, eso tenemos que trabajarlo, porque ese deporte o esa persona, de alguna forma hay que hacerle un reconocimiento en el saber que le está dando el estudiante. Organización, disciplina, horario. La verdad que son todas cosas que nos cuestan muchas veces como sociedad. Y bueno, me parecía como también algo lindo contarte, que se va a dar en General Alvear, que bueno, vienen de todos los distritos, se hace una apertura, van a venir autoridades, y lo más lindo es que se va a desarrollar, que en todas las ediciones que se hizo fue muy productivo para los chicos, porque esto se empieza a trabajar desde ahora. Es como todo, tiene la instancia distrital, escolar, distrital, que ya habían articulado entre escuelas también, los profes de educación física, ¿no? Que intentando esto de la educación física, siendo parte de la vida de los estudiantes, en el entrenamiento, en el trabajo, en un montón de cuestiones que van a repercutir para su enseñanza también, ¿sí? Nosotros a veces creemos que enseñar o aprender, si una persona puede explicar o decir de memoria un montón de cuestiones, hay que saber qué tiene. Y la verdad que los saberes son diversos, las inteligencias son múltiples, todos siempre tenemos alguna capacidad o algún talento diferente. Y eso es tan hermoso, porque cada persona a ver, nosotros por ahí somos parte de una generación que estuvo acostumbrada a todo. Pero esta generación también puede decir, mira, esto me gusta o no me gusta. Esta carrera que empiezo, y mira, por ahí a mitad de año considero, ¿y cuál es el problema? ¿Le llevará un año más? Esto de ponernos que en tantos años hay que lograr tantas cosas, y no lo sé. Y además, ¿qué es el logro? Obviamente que va a haber fracaso. Llegar a la universidad es un logro. Y llegar a la universidad con las mejores herramientas es otro. A lo mejor ellos no lo pueden ver, o siempre se dice la escuela secundaria no prepara, o no alcanza. Obviamente que la escuela secundaria hace también lo mejor que puede, pero también estamos formando una persona que después va a recorrer un camino y un trayecto solo. No lo queremos dejar solo. Tenemos los institutos, tenemos estudios terciarios, no tenemos, por ejemplo, un chico que tiene 18, puede seguir estudiando en Fines, tenemos muchos adultos en SENS, en primaria que están trabajando en conexión con los 2 comedores, atendiendo a esa persona que por ahí de chico no pudo estudiar. Y ahora puede hacerlo, créeme que la emoción que te da en esos actos y cómo llora la gente de lograrlo, con hijos, con trabajo, estudiando a la madrugada, porque también hay que decirlo, que eso sucede, que no es que a la gente no le importa nada y las escuelas nadie se llegan a cualquier horario. Las escuelas tienen una organización, tienen una rutina, y esa rutina es la que nos va a permitir el logro a fin de año. O sea, cuando llegamos a fin de año dijimos, todo esto hicimos, ¿cómo lo hicimos? Y todo esto hiciste vos, porque hay que ver los diseños curriculares, tienen mucho contenido, que también, dicho sea de paso, se viven revisando y se están reacomodando las nuevas realidades, porque 5 años atrás, 10 años atrás, ahora son como 30 o 40, las cosas cambian. Obviamente que la escuela a veces puede estar dentro de lo tecnológico, pero ¿quién dijo que todo lo tecnológico es lo mejor? Estamos viendo que lo tecnológico tiene un montón de fallas. ¿Se entiende? Muchas veces te dicen, no, en papel no, porque... y bueno, y después eso se pierde. Y son cosas son debates que también hay que dar. Yo digo de fondo también, porque si no, pareciera que todo lo que pasa en la escuela es malo y afuera no pasa nada. Yo siempre digo, claro, afuera nos tratamos bárbaro, vos vas a cualquier lado y te dicen, hola, ¿cómo estás? No,
Pero si nos está pasando, si es difícil vincularse para un adulto, imagínate para un estudiante que tiene entre 12 y 17 años. O sea, tenemos que acompañarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que hablar. Seguramente que va a hacer cosas que están dentro de su adolescencia. Pero también en eso tenemos que estar nosotros, poniendo palabras, escuchándolos, porque si no, yo creo que no vamos a entender nunca el acto escolar. Si yo no puedo partir de la típica, mirá lo que pasó en la jornada anterior, llegar a la escuela, che, faltó Alfredo, ¿qué pasó con Alfredo? Lo que pasaba antes, ¿no? Cuando iba, che, ¿alguien lo puede llamar mañana? Mañana, no vino hoy tampoco, che, ya van 2 días. A lo mejor la gente no espera a la orientadora social. Por ahí te dice, está cansada de la orientadora social. ¿Se entiende? Porque el chico no, pero a lo mejor espera otros gestos. Y a lo mejor ese chico puede ir encauzándose de a poco a la escuela nuevamente. Lo que nosotros decimos, sin vínculo, no hay aprendizaje. Si una persona no está bien en una escuela, no hay aprendizaje. Y si un docente no está bien, no puede enseñar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Luchar para que los docentes, los estudiantes y las familias estén bien en las escuelas. Y lo hacemos a diario. Yo no tengo más que mi trabajo y mi palabra y mi acompañamiento. Me puede salir bien, me puede salir mal. Pero también estoy dispuesta a que, te lo vuelvo a repetir, vengan, acérquense a jefatura. Manden un mensaje, pautamos una entrevista. Nada de lo que pasa en la escuela es oculto, porque la escuela es pública, gracias a Dios, tanto de IEG como estatal, pero es pública. Todo lo que tenemos ahí es política pública. Y la política pública tiene que hacer mejor a la gente, si no, ¿para qué? Un enorme placer haberte escuchado. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, gracias a vos y a tu compañero, gracias.